Imagina estar tomando una limonada bien fresquita tumbado en un flotador con forma de flamenco en medio de una piscina de agua cristalina. Pinta bien, ¿eh? Pues suscríbete y dale a like ya mismo porque la imagen está a punto de cambiar muchísimo. Ahora imagina que el flotador es un neumático viejo, la piscina una ciénaga y la limonada un brazo amputado. Bienvenido a la cripiscina. Vale, lo de la ciénaga era broma, pero el resto de la historia no tiene ninguna gracia. Como todos los años, la piscina de mi urbanización abrió el primer fin de semana de junio y siempre está hasta arriba de gente. Todos los niños estábamos ansiosos por comenzar una batalla de globos y pistolas de agua y jugar al que no caiga con una pelota hinchable, pero algo había cambiado. En cuanto el socorrista abrió la puerta, entré corriendo y me tiré de bomba al agua. Iba sonriendo de felicidad y ello hizo que me entrase agua en la boca. Estaba salada. Salí a la superficie tosiendo y pregunté por qué sabía así. El socorrista me dijo que habían cambiado la depuradora de cloro por una de sal, que en teoría era mejor para la salud. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. En medio de mi estupor algo golpeó mi cara con fuerza. Era la chancla de mi madre que empezó a gritarme que no volviese a tirarme al agua sin ducharme antes. Un rato más tarde me encontraba jugando con un par de amigos en la zona que menos cubría. Estábamos dando toques con una pelota mientras el socorrista medía los niveles del agua al otro lado de la piscina. Uno de mis amigos golpeó la pelota intentando darme en la cara, pero fui rápido y me sumergí para esquivarla. Estando bajo el agua escuché un sonido muy grave, como si hubiese una ballena en la piscina. Claramente no había una ballena, eso no tendría ningún sentido, pero el socorrista había desaparecido y había una nube rojiza acercándose a mí bajo el agua. Mis amigos empezaron a señalarme y a gritar que me lo había hecho encima del susto, y sinceramente, ojalá hubiese sido así. ¿Qué era esa nube si no? Toda la urbanización me miraba riéndose y no era más que el primer día de piscina. ¿Dónde está el socorrista cuando más le necesitas? Pues el caso es que nadie volvió a verle. Al día siguiente vino una socorrista nueva y estuvo todo el rato con el móvil, así que pudimos hacer saltos mortales sin que nadie nos lo impidiera. Antes de salir del agua nos tiramos todos en bomba para mojar a las chicas que estaban tomando el sol. Fue la bomba definitiva y salimos del agua riéndonos a carcajadas. Todos menos el pequeño Ramón, que no aparecía por ninguna parte. De repente, la nube roja volvió a aparecer en el agua y esta vez sí que no podía haber sido yo. No nos dio tiempo de cogerle cariño al socorrista del primer día, así que nadie preguntó por él, pero la desaparición de un niño hizo que todos los vecinos se pusieran a buscarle. Tampoco se le volvió a ver. La familia de Ramoncín pide un minuto de silencio por su alma. Venga, con eso vale, sigamos con la historia. Al día siguiente me colé en la piscina 10 minutos antes de que llegase la socorrista y me puse a bucear con tubo de snorkel y aletas. Entonces volví a escuchar el sonido grave del primer día. Provenía del fondo de la piscina, donde está la rejilla que conecta la piscina con la depuradora. Buceé hasta ahí y al acercarme pude ver que los tornillos de la rejilla habían sido arrancados a la fuerza. En medio de mi asombro, una mano escamosa empujó la rejilla y me agarró del brazo. Intenté nadar con todas mis fuerzas y eso hizo que viese mejor a ese bicho. Tenía cara de pez y cuerpo de humano, pero con escamas verdes y aletas. Comenzó a tirar de mí con fuerza, intentando meterme por ese agujero. Yo gritaba de dolor, perdiendo el poco oxígeno que me quedaba en los pulmones. Estaba a punto de morir y ahí abajo nadie podía oírme. Tenía que improvisar rápido, así que me arranqué el tubo de snorkel y se lo clavé en un ojo al monstruo, que empezó a hacer el ruido que ya había escuchado antes. Y escucharlo tan cerca era aún más desagradable. Entonces oí otro ruido. Era la socorrista tirándose al agua con intención de rescatarme, y lo consiguió. Lo malo es que ya no tenía tubo de snorkel que clavarle en el ojo al monstruo y bueno, ya sabes, problemitas tenemos todos. Las gallinas que entran por las que salen, que en paz descanse. La nueva socorrista duró poco más de un día. En la piscina hay un monstruo y yo ahora me baño en el fregadero de la cocina cuando tengo calor. Podría advertir a la gente de lo del monstruo, pero sinceramente creo que en mi urbanización hay demasiado vecino, igual viene bien una pequeña purga. Y hasta aquí el Draw My Life de Piscina de Killer. Pon en comentarios qué habrías hecho tú para librarte de un monstruo así. Hasta el próximo vídeo.